Buenas noches para todos. Es un gusto poder acompañarlos, si bien no como hubiera querido presencialmente, pero a pesar de las limitaciones, felices de que podemos reunirnos de manera virtual. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema sobre la música y quiero usar una presentación de PowerPoint. Así que voy a compartir pantallas, si ustedes me permiten, y enseguida entonces continuamos. El título de la presentación es Cantemos con los Ángeles. Y pensé en este título porque quiero contestar una pregunta básicamente con este tema. ¿Cómo es la música apropiada para adorar a Dios? Y tratando de encontrar la respuesta a esta pregunta, pensé que lo mejor es ver qué nos dice la Biblia y el Espíritu de Profecía acerca de la música de los ángeles, la música que los ángeles cantan y hacen ante la presencia de Dios para adorar a Dios. Los ángeles nunca pecaron, así que su música, sin duda, debe ser la mejor y debe ser un modelo para que nosotros sepamos cuál es la mejor música para adorar a Dios. Y buscando eso, encontré que la Biblia describe la música del cielo en Isaías, el capítulo 6, los primeros 3 versículos. Dice allí: Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quizás recordemos que Isaías tuvo esta visión. Él dice, vi al Señor, esta fue una visión, mientras estaba orando en el templo de Jerusalén. Y entonces dice después, por encima del Señor, de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos ángeles especiales, llamados serafines, que son los ángeles que están más cerca del trono de Dios, cantan allí alrededor del trono, y aquí tenemos la letra. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense que este canto de los serafines enfatiza la santidad de Dios. ¿Qué significa decir que Dios es santo? Significa que Dios es moralmente puro, completamente libre de egoísmo, no tiene nada de orgullo. Es lo opuesto a todo pecado o maldad. Eso es ser santo. Y es notable que en este canto de los serafines, la santidad de Dios se repite 3 veces. Es algo que no suele ocurrir en la Biblia, que una palabra se repita 3 veces. Es un poquito más común una doble repetición, pero triple es muy, muy rara. Y de todos los atributos de Dios, no solo la santidad, Dios tiene muchos atributos. Dios es justo, Dios es amor, Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Todos esos son atributos de Dios. De todos esos atributos, el único que la Biblia repite 3 veces es su santidad. Y Elena de White dice que Isaías nunca olvidó esta visión que tuvo al principio de su ministerio profético. Está registrada en el capítulo 6 de su libro. Es un libro extenso, tiene 66 capítulos. Y era joven todavía Isaías cuando tuvo esta visión.
además de que Elena de White dice que él nunca olvidó esta visión, cuando examinamos el libro de Isaías vemos que todo el libro tiene ecos de esta visión. Por ejemplo, Isaías usa un nombre especial para referirse a Dios. Lo llama el Santo de Israel. Ese nombre, Isaías lo menciona 30 veces en su libro. En el resto de la Biblia se menciona muy pocas veces. No se suele hablar de Dios como el Santo de Israel. El Santo sí, pero el Santo de Israel así, de esta manera. Eso es un ejemplo de cómo Isaías quedó impactado por la santidad de Dios tal como se revelaba en esta visión. Pero Isaías no fue el único que tuvo una visión de Dios sentado en su trono, rodeado de esos ángeles especiales, los serafines, que cantaban. Fíjense que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, los versículos 2 al 8, dice que Juan vio un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y alrededor del trono 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Noten que son muy parecidos a los de Isaías, que también tenían 6 alas. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué notable que en esta visión del apóstol Juan del trono de Dios, donde ve a los ángeles más cercanos a Dios, aquí los llama seres vivientes porque realmente no sabía cómo llamarlos, y ve que ellos están cantando a Dios, y la letra, fíjense que también repite 3 veces: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Este es el primer himno que se registra en el libro de Apocalipsis, de una serie de otros himnos que aparecen más adelante en el libro. Es llamativo que el primer himno enfatiza con esta triple repetición la santidad de Dios. ¿Qué características tiene la música del cielo? Hemos visto esos 2 versículos, el de Isaías y el de Apocalipsis, que algo nos pueden dar a entender sobre la música que cantan estos ángeles. Pero Elena de White nos da más información al respecto. Lo primero que vemos evidentemente es que esa es una música centrada en Dios. La letra del canto de los serafines y de los 4 seres vivientes de Apocalipsis alaba a Dios. El tema es Dios. En segundo lugar, es una música interpretada con fervor. Elena de White dice: sus cantos de alabanza resonaban con profundas y fervientes notas de adoración. De paso, si ustedes quieren ver lo que dice Elena de White sobre la visión de Isaías 6, en el libro Patriarcas y Profetas, ella la describe en detalle, y en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 4, al final de ese tomo, donde está la sección de comentarios de Elena de White, si buscan Isaías 6, allí van a encontrar otras citas como esta, que está tomada de Rivan Herald. Una tercera característica de esa música de los ángeles es interpretada con reverencia, porque el texto bíblico dice que los serafines cubren sus rostros y sus pies en señal de profunda reverencia. Además, es una música interpretada con humildad. Los serafines eran seres especiales. Tenían 6 alas, eran seres muy bellos. De paso, la palabra serafín deriva de una palabra que significa brillante.
evidentemente tenían una gloria que los hacía muy relucientes, brillantes, pero, dice Elena de White, que ellos no despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su Señor. Ellos se mantienen humildes, de perfil bajo, diríamos. Y dice Elena de White también que estos serafines están tan llenos de temor reverente al contemplar la gloria de Dios, que ni por un instante sienten complacencia propia o se admiran a sí mismos o unos a otros. No se les ocurre mirar al que está al lado con una sonrisita y palmearle la espalda y decir, che, qué lindo que estás cantando, te felicito. No se admiran a sí mismos ni unos a otros, sino que su alabanza y gloria son totalmente para el Señor de los ejércitos. Están plenamente satisfechos de glorificar a Dios y en la presencia divina, aprobados por la sonrisa de Dios, no desean nada más. Es notable esta descripción de la profunda humildad de los serafines al cantar a Dios. Otra característica que también la menciona Elena de White es una música melodiosa. Ella dice que el canto triunfante de alabanza de los serafines resuena de uno a otro en cantos melodiosos. La descripción que hace Isaías y Elena de White parece indicar que era un canto antifonal, es decir, que cantaba uno, después respondía otro y luego otro, por eso ella dice, resuena de uno a otro en cantos melodiosos. En base a lo que hemos visto de lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía de la música del cielo, veamos qué instrucciones dio el Señor sobre la música en la tierra, particularmente en el santuario, en el Antiguo Testamento y en el templo. Vale la pena recordar al iniciar esta parte de mi presentación esta cita de Elena de White. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales. Y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. En otras palabras, Elena de White nos está diciendo que la adoración musical de los ángeles en el cielo es el modelo que nosotros debiéramos tratar de imitar tanto como sea posible. Deberíamos tratar de aproximarnos todo lo que sea posible a ese modelo de los ángeles alabando a Dios. Ahora, algo se destaca enseguida cuando comparamos lo de los ángeles con lo nuestro. Y es que los ángeles son santos, ellos nunca pecaron, pero nosotros no. Y Dios repetidas veces dijo a su pueblo, seréis santos porque yo soy santo. Yo puse algunas referencias allí de ese mandato del Señor. El Señor nos pide, Él requiere que seamos santos así como Él es santo. Y Pedro, en el Nuevo Testamento, también nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto en realidad es preocupante, porque ¿quién de nosotros puede levantar la mano y decir, yo soy santo, yo estoy listo para ir al cielo, yo soy santo? Esto es un desafío que todos tenemos diariamente, pero gracias a Dios que cada vez que el Señor nos pide algo, al mismo tiempo Él nos da los medios y nos ofrece todo su poder para que podamos lograr eso que Él nos pide.
Y abro un pequeño paréntesis aquí. Ustedes saben que la Biblia habla de la santificación. No voy a citar los versículos donde la Biblia nos invita y nos anima a avanzar en el proceso de la santificación. Pero ese proceso, que es el crecimiento diario del cristiano, en la medida en que nos vamos rindiendo y entregando a Cristo cada día, es un proceso que se va llevando a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. En la medida que nosotros nos entregamos al Señor y le permitimos que Él obre en nosotros, Él nos va transformando de gloria en gloria, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, y Él nos va santificando cada vez más. Es algo que solos no lo podemos hacer, pero entregándonos al Señor, Él va obrando en nosotros ese proceso de santificación, porque es necesario que avancemos en eso y que estemos, digamos, en ese camino de ir progresando para que el Señor pueda aceptar nuestra adoración y nuestra alabanza. Ahora, todos somos conscientes de que tenemos un conflicto interior entre nuestro antiguo yo y nuestra nueva vida en Cristo. Pablo dice claramente que hemos muerto al pecado y ahora hemos nacido una nueva vida, así como Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, pero esa vida vieja, nuestro yo viejo, que está crucificado, por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, no termina de morir, queda ahí latente y hace esfuerzos constantes por librarse y volver a dominar nuestra vida. Por eso la Biblia nos exhorta a morir al pecado cada día y seguir al Señor. Eso significa que cada día tenemos que cuidar lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, en fin, todo lo que nos rodea, para no alimentar a el hombre carnal que todavía está allí latente dentro de nosotros, sino alimentar nuestra nueva vida en Cristo, nuestra naturaleza espiritual nacida de nuevo. Y en este contexto necesitamos recordar que la música no es moral ni espiritualmente neutra. No es que yo puedo escuchar la música que quiero y eso no va a tener nada que ver con mi vida espiritual. No, en realidad va a tener mucho que ver con mi vida espiritual, así como lo que leo o los lugares a donde voy o las compañías con las cuales estoy, etcétera, etcétera. Y Elena de White describe la realidad de algunos cristianos que lamentablemente con frecuencia deshonran a Dios y su fe con sus conversaciones frívolas y su elección de música. Noten ustedes que eso de que la música no es espiritualmente neutra, aquí ella lo corrobora fehacientemente. Al elegir cierta música, eso deshonra a Dios. Y tristemente, esos cristianos que deshonran a Dios no gustan de la música sagrada, la música de alabanza a Dios. Por el contrario, los cantos frívolos y la música popular del momento satisfacen su gusto, dice ella. Esa música mundana excita, pero no comunica la fuerza y el valor que el cristiano puede aliar tan solo ante el trono de la gracia. Prepara a quienes participan en ella para los pensamientos y los actos profanos. Y todos somos conscientes de que hay música del mundo que es muy excitante, pero lamentablemente no nos da la verdadera fuerza espiritual
que solamente podemos encontrar ante el trono de la gracia. O sea que tenemos que cuidar la música secular, la música que escuchamos durante la semana, para que podamos hacer una buena elección de música en la iglesia el sábado. Hay otro aspecto relacionado con la santidad de Dios y nuestras vidas y nuestra adoración a Dios. La presencia de Dios santifica el lugar donde Él está e inspira un temor reverente. La experiencia de Moisés es un ejemplo. Cuando se acercó a la zarza ardiente, Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. Fíjense que ese pedazo de tierra en medio del desierto nunca antes había sido santo, no era un santuario, un templo, pero solo por el hecho de que Dios estaba allí, Dios le dijo: eso es un lugar santo, tierra santa es. Y lo mismo ocurría en el santuario que Dios mandó construir a los israelitas. El sumo sacerdote tenía una mitra, como una corona en la cabeza, que decía: santidad a Jehová. Y Ellen G. White explica que todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía ser de tal naturaleza que impresionara al espectador con un sentido de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía de quienes se allegaran a su presencia. Había dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, se llamaban Nadab y Abiú, que en determinado momento ofrecieron en el santuario lo que Levítico 10 llama fuego extraño. Ellos debían tomar del altar algunas brasas encendidas, ponerlas en el incensario, agregarle incienso y con eso entrar adentro del lugar santo para ofrecer ese incienso a Dios. Pero en lugar de hacer eso, ellos tomaron brasas de cualquier otro lugar, que la Biblia lo llama fuego extraño. Y esto fue tan grave a la vista de Dios, fue una falta de respeto tan grande, que Dios los hizo morir en el acto, murieron quemados, dice que de Dios salió fuego y los quemó. Inmediatamente después de eso, Dios le dijo a Aarón lo siguiente: que él y sus hijos, los sacerdotes, no debían beber vino ni sidra para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Parecería que Nadab y Abiú habían tomado algo de bebida alcohólica y no pudieron discernir la diferencia entre lo santo y lo profano. Y Dios destacó aquí la necesidad de discernir o distinguir entre lo que es santo y lo que es profano. Y el profeta Ezequiel dice que los sacerdotes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Nuevamente se enfatiza la necesidad de distinguir entre lo que es santo y lo que no es santo, lo profano. Tristemente el pueblo no hizo esa distinción y vino el cautiverio babilónico. ¿Qué ocurrió? Porque los sacerdotes, que tenían que haber guiado al pueblo en ese sentido, que los sacerdotes entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y el Nuevo Testamento, Pablo, en 2 Corintios, dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, entre lo santo y lo profano. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
De todo lo que hemos presentado hasta aquí, yo extraigo algunos principios, se derivan algunos principios para la música religiosa, la música en la iglesia. En primer lugar, necesitamos distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Y por qué necesitamos hoy en día más que nunca hacer esta distinción? Porque la sociedad actual se caracteriza por una gran grieta entre lo secular y lo sagrado. La vida diaria ya no está permeada con un sentido de lo sagrado como antes. Y permítame hacer un paréntesis aquí para explicar históricamente cómo fue cambiando nuestro mundo. Hace siglos, digamos, retrocedamos hasta la Edad Media, no existían todas las ciencias que existen hoy, sino que las ciencias se reducían simplemente a la teología y subordinada a la teología la filosofía. Cuando comienzan a surgir, hace unos 6, 7 u 8 siglos, las primeras universidades que surgen en torno a las catedrales, en torno a los seminarios y los monasterios, la disciplina principal que se estudiaba era la teología, y todo lo demás estaba subordinado a eso. Es decir, que lo religioso dominaba a toda la sociedad. Pero ¿qué ocurrió? Llegó el racionalismo, el iluminismo, y continuó avanzando la historia de la filosofía y de la humanidad, y a medida que nos vamos acercando a nuestra época, la gente comenzó a dejar de darle importancia a lo religioso y se fue volviendo cada vez más secularizada, cada vez más secular. Para ilustrar lo que les estoy diciendo, les menciono lo siguiente. He trabajado en los últimos años, antes de jubilarme hace un par de años, como decano de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Adventista del Plata. Y al participar de la acreditación de las carreras de posgrado de teología, maestría y doctorado en teología, ante la CONEAU, me llamó siempre la atención que al llenar todos los formularios para pedir la acreditación, había que indicar dónde se ubicaba nuestra disciplina, la teología. Saben ustedes que la CONEAU no tiene la teología como una disciplina, sino que es una subdisciplina dentro de la filosofía. Hay que, casi diría, bucear al fondo de las categorías más pequeñitas y subdivisiones para encontrar allá escondida la teología. Para el mundo de hoy, lo religioso no existe. Por eso dice esta autora que la sociedad actual se caracteriza por una gran grieta entre lo secular y lo sagrado. La vida diaria ya no está permeada con un sentido de lo sagrado como antes. Por eso necesitamos hacer esa distinción mucho más que antes. Antes era muy fácil hacerla, ahora nos da mucho trabajo. Relacionado con eso primero, viene lo segundo. No tenemos que usar estilos musicales profanos, que están tomados de nuestra sociedad tan secularizada. Toda música produce en el oyente una asociación de ideas y experiencias. Cada vez que escuchamos una música, inconscientemente la asociamos con experiencias previas, nos trae a la mente ciertas ideas, todo un mundo relacionado con lo que evoca esa música. Y los estilos musicales vienen con un paquete cultural. Es decir, no solamente si escuchamos una música, sino si escuchamos cierto estilo musical, eso ya trae todo un paquete cultural junto con
ese estilo musical. Los estilos musicales se asocian con lugares, personas, acciones, actitudes y estilos de vida determinados. Cada estilo musical fue creado para lograr un propósito definido en un entorno específico. Cada estilo musical comunica un conjunto de valores. Me estoy acordando ahora, solo para ilustrar esto, que hace algunos años leí en el diario una entrevista no recuerdo ahora quién era el músico, un músico argentino, un compositor de tango, y él decía, el tango es toda una filosofía de vida. Recuerdo eso ahora al leer aquí que cada estilo musical comunica un conjunto de valores. Y ahí, junto con esto, está relacionado el hecho de que las letras de los cantos religiosos transmiten un mensaje que debe concordar, debe armonizar con el mensaje de la música. Si yo elijo un estilo musical que transmite un mensaje contrario a los valores de Dios o los valores bíblicos, voy a tener un mensaje contradictorio entre una letra que habla de lo que Dios quiere y una música que me transmite otro mensaje. Lo triste es que cada vez se escuchan más estilos musicales profanos combinados con letras religiosas. La mayor parte de la música cristiana contemporánea tiene el mismo ritmo, la misma instrumentación, los mismos arreglos, los mismos sonidos que la música del mundo. Pero se espera que de alguna manera las letras religiosas conviertan esa música mundana en un canto sagrado. Pero la realidad es que si solo la letra es religiosa, ese canto no es religioso si es que la música tiene un estilo profano. Cuando se combina letra religiosa con música profana, el mensaje de la propia música, que es contrario a los valores cristianos, anula y socava por completo la intención de la letra. Se transforma en un mensaje contradictorio. Una tercera característica o principio que debería tener la música de la iglesia, la música religiosa. La música debe ser de la mejor calidad posible, siempre según las habilidades de los músicos. O sea, no hace falta ser el concertista número 1 del mundo para recién poder cantar a Dios o hacer música para Dios, pero sí de acuerdo a nuestras habilidades. En otras palabras, en vez de improvisar en la presencia de Dios, deberíamos prepararnos bien para hacer algo de la mejor calidad posible. Ustedes recordarán que cuando los israelitas ofrecían un cordero en el santuario, Dios se había dicho que el cordero tenía que ser sin tacha, tenía que ser lo más sano posible, sin defecto. Y cuando los levitas cantaban y hacían música en el santuario, es interesante que la Biblia dice que estaban instruidos para hacerlo bien. Y lo mismo entonces se aplica en nuestro caso, la música debe ser de la mejor calidad posible. Eso significa también interpretar la música con inteligencia, no en forma despreocupada, sino con inteligencia, como dice el Salmo 47, versículo 7. El Espíritu Profecía agrega, vi que todos deben cantar con el Espíritu y también con el entendimiento. A Dios no le agrada la confusión de voces y la discordia. Siempre le agrada más lo correcto que lo erróneo. Y cuanto más correcto y armonioso sea el canto del pueblo de Dios, tanto más glorificado será el Señor, beneficiada la Iglesia y afectado favorablemente los incrédulos.
En cuarto lugar, debemos interpretar la música de manera sencilla y natural. ¿Qué queremos decir con esto? Lo natural es lo contrario de lo artificial, ¿no es cierto? A Dios no le gusta lo artificial, no le gusta lo fingido. Ustedes recuerdan que Jesús tuvo palabras muy duras hacia los escribas y fariseos porque eran hipócritas. En otras palabras, ellos fingían, no actuaban naturalmente, sino que lo que ellos hacían era artificial, no eran genuinos en su religión. Y Elena de White dice que los ángeles se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural, algo sincero, algo genuino. Tenemos que cantar de manera que todos puedan comprender. Lo que se necesita no es cantar fuerte, sino una entonación clara y una pronunciación correcta. Todos dediquen tiempo a cultivar la voz, de modo que puedan cantar las alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas ni chillidos que ofenden el oído. Esas asperezas y esos chillidos vienen cuando se canta no de forma natural, sino con una manera artificial. Otro principio para aplicar a la música religiosa. Debemos interpretar la música de todo corazón. Esto está muy relacionado con el punto anterior que yo les presentaba recién. La música debería tener belleza, sentimiento y poder. Y se nos invita a cantar con júbilo en el corazón. Tiene que ser algo de todo corazón. El corazón debe sentir el espíritu del canto para darle la expresión correcta. Si estamos cantando un himno de gozo cristiano, gran gozo de mi alma hoy, o cualquier himno que hable del gozo que Cristo nos da, no nos vamos a cantar como si estuviéramos tristes y desanimados. O sea, tenemos que captar cuál es el espíritu que transmite el canto, especialmente la letra, pero también su música, y tenemos que darle la expresión correcta. Ahora, hay una advertencia en este sentido. Tenemos que, si bien cantar con el sentimiento correcto, tenemos que evitar el sentimentalismo. ¿Qué es el sentimentalismo? Es exagerar una sensación de arrobamiento totalmente desproporcionada, fingiendo una emoción. Noten, fingiendo, ¿no? Por eso antes decimos tiene que ser algo natural, no algo fingido. Fingiendo una emoción, a menudo de forma teatral, a expensas de la razón. Dado que al público le encanta ver emociones fuertes, los músicos están en constante peligro de caer en el sentimentalismo asumiendo emociones exageradas. Y esto es algo que los medios de comunicación lo muestran constantemente. Si uno ve a alguien cantando en la televisión o en YouTube o en una película, en un video, uno inmediatamente se da cuenta que muchos de los cantantes hacen una cantidad de gestos, no solamente gestos, hacen caras, hacen una cantidad de despliegue teatral que en realidad es mucho más artificial que natural. No están realmente expresando lo que sienten, sino es algo fingido. Y tenemos el peligro de caer en eso en la iglesia. Algunas veces me ha pasado que veo a alguien cantando al frente en la iglesia, una alabanza, una parte, lo que llamamos una parte especial, y esa persona de pronto cierra los ojos y arruga la cara como si lo estuvieran acuchillando,
Y a veces yo pienso, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esa cara? Y es porque está tratando de expresar supuestamente algún tipo de emoción, pero eso no es natural. Deberíamos evitar el sentimentalismo. Una característica más o principio más que debería tener la música religiosa, deberíamos interpretar la música con reverencia. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, dice Pablo en Hebreos 12. Y alguien puede decir, bueno, si tenemos que adorar a Dios con reverencia, no hay lugar para el gozo. No, en realidad no hay contradicción entre el verdadero gozo cristiano y la reverencia cristiana, sino que ambas se combinan en la adoración genuina. Elena de White dice, presentémonos pues con gozo reverente. Fíjense esa combinación, gozo reverente, delante de nuestro Creador, con acciones de gracias y voz de melodía. Ella también nos invita a usar himnos con música apropiada a la ocasión, no de notas fúnebres, sino alegres y con todo melodías solemnes. O sea, que sean alegres, pero al mismo tiempo solemnes. O, dicho en otras palabras, gozo reverente, como decía en la cita anterior. En conclusión, el debate sobre la música religiosa no se resuelve limitando toda la música religiosa a los himnos tradicionales, porque no se trata de elegir entre música tradicional y contemporánea. Lo más importante no es la fecha en la que se escribió un canto, sino el mensaje que transmite mediante su letra y su música, las dos cosas. Y como habíamos explicado antes, tiene que armonizar, tiene que coincidir el mensaje de la letra con el mensaje de la música. Dios nos redimió para ser una nación santa, dice el apóstol Pedro. Y ya hemos explicado cómo eso debería influir en nuestra elección de música. La religión de Cristo refinará el gusto, santificará el juicio, elevará, purificará y ennoblecerá el alma. Cuanto más nos entregamos a Cristo, Él va a ir refinando nuestro gusto. Ese gusto que cuando no éramos cristianos estaba inclinado hacia cosas que no son buenas en todos los aspectos, pero también en la música. Pero cuando nos entregamos a Cristo, Cristo nos va transformando y va refinando y purificando nuestro gusto. Y nos va santificando y elevando. La religión de Cristo nos elevará por encima de los valores que caracterizan a la mayor parte de la música popular contemporánea para presentar música santa y edificante a Dios y a quienes nos rodean. Y lo mismo vale para la evangelización. Al evangelizar no usaremos estilos musicales mundanos porque tenemos algo mejor, más noble y más perdurable para ofrecer a quienes asisten a nuestras reuniones, sean presenciales o virtuales o por los medios de comunicación. Hay un versículo que siempre me llamó la atención en Jeremías 15:19. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios le dijo a Jeremías, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Y en la Reina Valera de 1960 traduce, conviértanse ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos. En otras palabras, no tenemos que permitir que todo lo malo del mundo nos influya y nos haga adoptar esas costumbres o ese tipo de música, sino que nosotros tenemos que influir sobre los que no son creyentes para tratar de que lleguen a ser creyentes y acepten a Cristo.
Dice el Espíritu Profecía: aprendamos el canto de los ángeles ahora, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. Lamentablemente no tenemos la partitura, pero sí tenemos, aunque sea la letra, y tenemos una vislumbre por las descripciones de la Biblia y especialmente del Espíritu de Profecía de cómo cantan los ángeles. Procuremos aprender todo lo posible a hacerlo como ellos. Que por la gracia de Dios podamos estar preparados para alternar con los adoradores de los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección, donde todos los seres manifiestan perfecta reverencia hacia Dios y su santidad. Y yo quisiera terminar con un canto que fue subido a YouTube hace 2 días. Fue presentado en público por primera vez el fin de semana pasado, pero me pareció muy oportuno, quizás como un ejemplo de lo que he estado tratando de expresarles, y muy oportuno para cerrar este tema.
Que el Señor los bendiga. Hasta aquí nuestro tema.